Entonces, para poder determinar estos indicadores, vamos a ir calculándolos con los valores totales de cada método que nosotros calculamos. Entonces, nos vamos a ir al primer método que se llama PEPS. ¿Ok? Entonces, si ustedes gustan, lo que podemos hacer es fabricar una tabla como esta, donde vamos a poner el método y vamos a poner los datos para no tener que andarlos buscando. Entonces, método, PEPS, TPC, FEP y TPL. Entonces, aquí vamos a colocar, por ejemplo, el tiempo de flujo total. Vamos a poner aquí, perdón, tiempo de procesamiento. Tiempo de procesamiento total. Tiempo de flujo total. Y retraso total. Entonces, lo que vamos a hacer es ir tomando los datos de cada método, los totales. El primer método, que es PEPS, aquí tengo 28, 77 y 11. Aquí colocamos 28, 77 y 11. Para el segundo método, que tenemos acá, sería 28, 65 y 9. 28, 65 y 9. Para el tercer método, tenemos 28, 60, 68 y 6. Y para el último método, que lo tenemos acá, 28, 103 y 48. 28, 103 y 48. Ok, entonces si ustedes se fijan, vamos a ir calculando cada uno de los indicadores para cada método. Entonces, el primero de ellos, que es el tiempo de terminación promedio, me dice que es el tiempo de flujo total, que sería 77, para el caso de PEPS, dividido entre número de trabajos. ¿Cuántos trabajos son? Si nosotros nos fijamos, vamos contando. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, son 5 trabajos. Entonces, aquí colocamos 5. Y esto es igual a, y hacemos la división, 77 entre 5 me da 15,4. 15,4 días. Luego la utilización sería tiempo de procesamiento total del trabajo. Serían 28 dividido entre el tiempo de flujo total, que son 77. Entonces sería 28 dividido en 77 y eso me da 0,36. 0,36. Si lo quieren expresar como porcentaje, lo multiplican por 100 y eso me da 36%. ¿Ok? Lo pueden dejar de las dos formas. Generalmente la utilización siempre se recomienda expresarla en porcentaje, ¿verdad? Queda mejor. Luego, el número de promedio de trabajos en el sistema es tiempo de flujo total, y serían 77 dividido entre tiempo de procesamiento total, que sería 28. Entonces, 77 dividido en 28 me da 2,75. Y por último, el retraso es 11 dividido entre 5. Entonces, 11 dividido entre 5 me da 2,2 días. ¿Okay? Luego vamos con TPC. Sería el tiempo de flujo total 65
dividido entre el número de trabajos, que son 5. Entonces 65 dividido en 5, eso me da 13 días. Luego la utilización sería 28 dividido entre 65. Y eso me da un total de 28 dividido entre 65, me da 0,43. Si lo expresamos como porcentaje, me queda un 43%. Luego el número promedio de trabajos, me queda tiempo de flujo total, son 65 dividido entre el tiempo de procesamiento total, que son 28 también. Y esto es igual a 65 entre 28, 2,32 días. Y luego el retraso sería 9 dividido entre 5. Y eso es igual a 9 dividido entre 5, me da 1,8. Luego vamos con FEP. Vamos a calcular el tiempo de terminación promedio, que es el tiempo de flujo total. Serían 68 entre 5. 68 entre 5, 13,6 días. Luego la utilización es el tiempo de procesamiento total, 28, dividido entre el tiempo de flujo total, 68. Y eso nos da un total de 28 entre 68, 0,41. Si lo expresamos como porcentaje, es un 41%. Luego tenemos el número promedio de trabajos en el sistema, que es el tiempo de flujo total, son 68 dividido, entre el tiempo de procesamiento, que son 28 días. Y esto nos da 68 entre 28, nos da 2,42. Y por último el retraso, que sería 6 dividido entre 5, ¿verdad? 6 entre 5 me da 1,2. Y luego el TPL, ¿verdad? Vamos a calcular también los 4 indicadores. Entonces, para el primer indicador, que es el tiempo de terminación promedio, sería el tiempo de flujo total, que son 103, dividido entre el número de trabajos. El número de trabajos, que serían 5. Y esto es igual a 103 entre 5 da 20,6. Luego la utilización, tiempo de procesamiento total, que son 28, dividido entre el tiempo de flujo, que son 103. Son 28 entre 103, 0,27. Si lo dejamos en números decimales, o sea, porcentuales, son 27%. Luego el número de promedio de trabajo en el sistema sería el tiempo de flujo total, son 103 dividido entre el tiempo de procesamiento total, que son 28. 103 entre 28, y eso me da 3,67 días. Y por último el retraso total son 48 dividido entre 5. Entonces eso me da 48 entre 5, 9,6. Ok, si ustedes se fijan, aquí yo ya tengo calculado, ¿verdad?, estos indicadores para cada método. ¿Cómo una empresa va a decidir cuál es el mejor método? Lo único que tenemos que hacer es empezar a determinar el comportamiento de estos indicadores. Si ustedes se fijan, el primer indicador, que es el tiempo de terminación promedio, lo que yo necesitaría tener un menor tiempo de terminación promedio.
¿Ok? Ese es el primer criterio. Es decir, ojalá que el método que yo elija tenga un menor tiempo de terminación promedio. Luego, en cuanto a la utilización, voy a requerir siempre una mayor utilización. Es decir, ojalá llegar a un 100% de todo el tiempo que requiero, lo utilice completamente. El tercer indicador, que es el número promedio de trabajos en el sistema, lo que yo quiero es un menor número de trabajos en el sistema. Es decir, yo no quiero que se me acumule trabajo en las líneas de producción o que una persona esté con mucho trabajo. Yo necesito que la persona, si tiene un trabajo, que lo saque rápido, de tal forma de ir produciendo, produciendo y produciendo. Y el último indicador es el retraso promedio. Aquí lo que todos vamos a concordar es que lo que necesito es un menor retraso. Es decir, ojalá el método que elija yo no me retrase. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente ir viendo para cada método, dependiendo de estos criterios, cuál es el que cumple. Por ejemplo, para el primer indicador tiene que ser el menor tiempo de utilización promedio. Entonces, de todos los indicadores, de todos los tiempos de terminación promedio, ¿cuál sería el menor? Son 13. ¿Y quién lo tiene? El método TPC. Es decir, el tiempo de procesamiento más corto estaría precisamente cumpliendo con el primer criterio, que es un menor tiempo de terminación promedio. Luego nos vamos con la mayor utilización. Entonces, de todos los porcentajes que tengo aquí, ¿cuál es el mayor? Si ustedes se fijan, 43 es el mayor de los porcentajes de utilización y lo tiene el método TPC. Luego, el tercer indicador tiene que cumplir con que sea un menor número de trabajos en el sistema. Por lo tanto, de todos los valores que calculamos, ¿cuál sería el menor? Si ustedes se fijan, el menor es 2,32, que corresponde también a TPC, al tiempo de procesamiento más corto. Y por último, veamos quiénes cumplen con un menor retraso. De todos los valores que yo tengo aquí, ¿cuál es el menor? Si ustedes se fijan, el menor lo tiene FEP. Pero también tenemos otro número que está muy cercano, que es 1,8 y lo tiene TPC, el tiempo de procesamiento más corto. Entonces, si ustedes se fijan, ya analizando estos criterios, estamos en condiciones de poder decirle a esta empresa, de acuerdo a estos datos, que